Hola, mi nombre es Federico Kuster. Hoy vamos a hablar sobre el uso de TIVA, anestesia de intervención total en pacientes obesos y obesos. Los pacientes obesos mórbidos tienen un desafío en el manejo anestésico, con cambios en la farmacogenética, incluso en la farmacodinámica de las drogas, que explicamos obviamente, tienen un desafío en el manejo y algunas adaptaciones que tenemos que hacer cuando hacemos asistencia. Cuando asistimos a un paciente anestésico, para una asistencia anestesiológica a un paciente obeso mórbido, debemos tener presente que genera, como decíamos, es un desafío desde el punto de vista del preoperatorio, que requiere un preoperatorio distinto, enfocado a sus patologías y comorbilidades, hasta el acceso vascular va a ser más difícil, hasta el postoperatorio que va a requerir capaz de un cuidado especializado para ese paciente. Una manera de resumen para los anestesiólogos que no hacen habitualmente pacientes obesos mórbidos es las guías de la Sociedad Británica para Obesidad y Anestesia Bariátrica. Lo tenemos viene del 2000, de 2019, está bastante actualizado, bastante sencillo y resumido las cosas que tenemos que hacer en el pre, qué cosas tenemos que tener presente cuando vemos a un paciente obeso mórbido, el manejo intraoperatorio, el manejo postoperatorio y cambios que ocurren en los fármacos, a modo de resumen, que permite bastante manejar estos pacientes, una especie de ayuda a memoria de mucha utilidad. Les dejo el QR donde lo pueden descargar, es de acceso libre, ¿no? Pero tenemos una de las recomendaciones de la TOBA, es que tenemos que calcular el IMC, ¿no? Que es un valor objetivable de nuestros pacientes, porque muchas veces hablamos del paciente que el gordito, un poquito gordo, no, hablamos de IMC y por eso catalogamos a los pacientes. Y nos tiene que abrirnos las antenas a ver cuando tenemos un paciente con IMC mayor a 30 de obesidad o obeso movido mayor o igual a 40, ¿no? Cada vez es más frecuente esto. Los pacientes, tenemos una población mundial, en nuestro país no es ajeno a ello, es un aumento de la prevalencia de la obesidad y la obesidad mórbida. Se estima que para el 2035 a nivel mundial el nivel de obesidad y obesidad mórbida va a llegar al 23 al 27%. Los pacientes además tienen mayor riesgo de enfermedades cardíacas, tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular, tienen más incidencia de apnea obstructiva del sueño, más incidencia de algunos cánceres y mayor incidencia de patología osteoarticular. Tienen mayor requerimiento de anestesia, de cirugía, o sea, los pacientes obesos y obesos mórbidos van a requerir más veces cirugía que un paciente normopeso, ¿no? Tienen a su vez mayor incidencia de complicaciones postoperatorias y de mayor severidad. Entonces, eso hace que todos necesitan tenemos que estar preparados para el manejo de estos pacientes y adaptarnos. En el caso de hoy, que vamos a hablar de TIVA, tenemos que adaptarnos a eso. ¿Qué cambios ocurren en el paciente farmacocinético, el cambio obeso mórbido a nivel farmacocinético? Debemos tener presente que no podemos hacer lo que hacemos habitualmente con otros pacientes, que es ajustar la dosis con el peso total, ya que eso va a generar que sobredosifiquemos las drogas muchas veces, que lleguemos a concentraciones peligrosamente altas, con sobresedación, con mayor depresión hemodinámica y en el postoperatorio un efecto residual anestésico que eso va a generar que sea una incidencia de complicación. El incremento de la grasa, hay un desbalance, ¿no? Tenemos un aumento de peso, pero todo a costa del tejido graso, eso va a generar cambios genéticos en las drogas altamente liposolubles, como el protocolo, aumentar el aumento de gasto cardíaco y el flujo sanguíneo, por los órganos que se revisan todas estas drogas, hace que también se produzca un aumento de clearance. Es por eso que debemos ajustar las dosis a las diferentes escalas de peso. ¿Qué es una escala de peso? Cuando hablamos de en el progreso móvil tenemos que tener presentes otros pesos aparte del peso total. El peso total, las siglas en inglés porque muchas veces en bibliografía hacen así, total, el peso magro, que es lo que se calcula es el peso de los tejidos menos la grasa, el peso ideal, que es un cálculo basado a partir de la altura para hombres y mujeres, y el peso corregido, que usa específicamente para el propofol, que es eh, el peso ideal
más un 40% de la diferencia entre el peso total y el peso ideal. O sea, el peso excesivo que tiene el paciente de ese peso ideal, le suma solamente el 40%. Hay más correcciones, hay otros modelos escalares para hablar de peso. Como vemos acá, cómo varía de acuerdo al, al peso total, cómo varían esos diferentes pesos, ¿no? Vemos, este es el peso total, que tenía algún peso, no varía directamente, pero el peso ideal no va a variar, porque está basado en la altura del paciente. Esto está registrado por un paciente de 40 años, hombre de número 76. Se calculó el peso ideal, que es el que vemos acá en amarillo, y vemos que los diferentes pesos tienen una variación a medida que aumenta el peso, tratando de cómo se calcula y tratan de explicar esos cambios. Pero que el peso magro, si bien se mantiene bastante estable hasta 160 kilos, después de 160 kilos tiene una caída ahí, de calcularlo, que puede hacer que sea pueda dar algún ¿Y por qué entonces elegí específicamente hacer anestesia intravenosa total en pacientes obesos mórbidos? Bueno, esta respuesta no está del todo saldada. La revisión más actual que encontré, en 2024, no tiene, de febrero de este año, no sala completamente esta duda de por cuál sería la ventaja de hacer anestesia intravenosa total en pacientes obesos mórbidos, pero sí claramente tiene menor incidencia en náuseas y vómitos en el ortopédico. Por diferentes estudios y diferentes análisis, el paciente obeso de por sí no tiene, ser obeso no tiene mayor riesgo de náuseas o vómitos, pero sí tiene más riesgo de una cirugía más prolongada, y sabemos que la cirugía de más de 30 minutos tiene mayor incidencia de náuseas. Es un efecto que buscamos, es la prevención de la infección de el despertar postoperatorio, o sea, despertar que queremos que sea rápido, que no tenga efecto residual, que queremos que el paciente rápidamente colabore con su respiración y con su recuperación. Es similar si comparamos anestesia intravenosa contra la anestesia con sevoflurane, es un poco más rápida con el eflurano por su baja solubilidad, que hace que sea muy rápido con el eflurane, pero sabemos que es muy rápido los cambios y es cuando usamos esto. Bien, tiene una similar estadía si comparamos nota con otra venezolano. Y una cosa que tiene esta referencia es que la mayoría de los estudios realizados son a base, hasta ahora por lo menos, son comparando propofol contra el leoflorano que tiene cicatriz. Actualmente cada vez se usa menos el leoflorano por su mayor costo y por su gran impacto ambiental, por lo cual es importante que empiecen a aparecer trabajos que comparen el uso de anestesia con sevoflurane contra propofol, efectos que y obviamente referencia. ¿Qué cambio tenemos cuando hacemos intravenosa con propofol en estos pacientes? Bueno, los problemas farmacocinéticos que hablábamos al principio están asociados a estos cambios de tener un mayor peso, pero a mayor masa grasa, con un aumento del peso magro, pero no tan marcado. Esto hace que se genere un desbalance en ese aspecto. Tenemos un aumento de la bulimia, de los riesgos de los pacientes. El propofol, es una droga lipofílica, hace que haya un mayor volumen de piel. La droga va a tener más lugar para distribuir ese volumen, esa dosis que administramos, pero esto aumento es muy proporcional al aumento del peso. O sea, si bien el aumento de la presión, aparecen otros cambios que hacen que no haya ese cambio no sea tan marcado, que tenemos que ver un clínico muy alto que aumenta la tasa de disminución del propofol, porque hay un estudio sanguíneo hacia el hígado y hay una mayor masa de propofol. Esto hace que decline el propofol, que claramente aumenta el propofol. Los modelos farmacocinéticos habituales que se usaban como el Mark Schneider no se pueden utilizar en pacientes de más de 140 kilos, no abarcan ese tipo de pacientes, por lo cual cuando utilizamos bombas de PCI que usan modelos de Mark Schneider, no nos va a permitir ingresar un paciente que tenga un IG más de 35 y más de 42. Por lo cual empiezan a aparecer otros modelos
están de Cortines y de Level, que desarrollan modelos que sí pueden usarse en pacientes obesos, modelos que sí abarcan los pacientes de mayor peso, ¿no? Estos modelos utilizan un concepto de escala logarítmica que relaciona la tasa metabólica con el tamaño corporal de diferentes especies, y esto se puede usar, y esto usaron este tipo de usaron para calcular, para elaborar simplemente una obligación externa del elemento, igual requisito aceptable, clínicamente aceptable, que se puede utilizar en pacientes con esos nombres y que cuando eh, utilizamos anestesia intravenosa a base de propofol en adultos móviles y obesos, el modelo más seguro para utilizar es un modelo de PCI, utilizando un modelo Level, que es un modelo de segunda generación, como decíamos, que es un modelo de esfuerzo genial, que trata de abarcar la mayor cantidad de pacientes, y no tanto como antes, que era solo para pacientes adultos con un peso. Voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de población para evitar que haya tantos modelos, desde el principio, para eso que no haya tantos modelos para cada población en particular, que esto favorece los errores en la hora de elegir el modelo que tiene. Nuestro modelo Element en podemos utilizar el sistema de PCI, se puede usar, pero se debe usar con el peso ajustado. Ese peso ajustado es lo que va a corregir esa alteración que nos pasa en los pacientes objetos móvidos. Siempre se recomienda utilizar justificar una respuesta. Debe tener controlado con un motor de anestésica, visual index, para ajustar que estamos adecuadamente dosificando. Con el remifentanil es una droga también de elección en los obesos mórbidos por su metabolismo, son interacciones plasmáticas que elimina rápidamente los ritmos de se corta de difusión, tiene efecto residual, que es una droga que es lo que buscamos con la atención de los pacientes obesos mórbidos, pero si bien van a requerir mayor dosis, este aumento de la dosis no es lineal al aumento del peso corporal. O sea que eh, el mayor peso, el mayor aumento de peso en los obesos es por el tejido graso, y eso tiene menos relevancia en la farmacocinética, ¿no? Entonces, si utilizamos para la dosis el peso corporal total, vamos a llegar al sitio efecto con concentraciones demasiado altas, empresas potencialmente altas con todos los efectos de droga. Por lo cual es recomendable en los pacientes obesos mórbidos utilizar el peso magro, que se correlaciona un poco con la farmacocinética. Como vemos acá, es una simulación donde muestra un paciente de las mismas características de peso de altura y edad, pero que a medida que aumenta el peso, ¿no? El IMC aumenta, vemos que a pesar de hacer a todos a 0,25 gramos kilo minuto, en un paciente normopeso llegamos a tal concentración en el sitio efecto, pero a medida que tenemos más peso, el paciente obviamente va a generar mayor concentraciones, incluso concentraciones extremadamente altas en el sitio efecto, con los efectos secundarios eh, que queremos evitar. En cambio, en esta simulación, en vez de utilizar eh, el peso total, se utiliza el peso corregido para pacientes con IMC más alto del 22. Entonces vemos que hay una mejor correlación entre la dosis y la concentración alcanzada, sabiendo que es más predecible, más uniforme la distribución de la droga, incluso puede ser un poquito más bajo en índices más altos, por esos cambios ocurren en el peso. Y surgen otros modelos más avanzados, surgen casi simultáneamente, que son el de Kim y el Level, que tratan también eso, son modelos de segunda generación que tratan de abarcar la mayor población posible, diferentes tipos de población, y el modelo de Kim está basado en el modelo de Minto, pero agrega pacientes obesos y de gente de edad, dependiendo sobre obesos móviles de diferentes estudios,
y se puede usar también en añosos, y el modelo de Elbel que tiene la ventaja de que se usan en niños. Realmente en el 2020 se compararon estos modelos y se comprobó que tienen una aceptable predecir el valor de concentración que alcanzan las drogas. Cuando no tenemos estos modelos, ni el de Kim ni el Level para las bombas de TCI, usamos el peso magro para ajustar la difusión que hacemos de bomba de TCI. Otro anestesia intravenosa en los pacientes obesos mórbidos, como nos gustó, porque quiero que bien lo hago es, cuando tengo bombas modernas que tienen los modelos de segunda generación, modelos farmacéuticos de segunda generación, peso ni nada, como el peso total del paciente, y uso Propofol, uso Elevel, y le pongo el peso total del paciente medido, y si uso fentanil, el de Kim o Elevel. Y no se va a encargar de esto como de una correcta administración. Y no tengo esas bombas como puede pasar con empleo, estamos en diferentes lugares. Utilizo la aplicación ITIVA, sé que van a tener una conferencia de ITIVA, por este link. Es una aplicación de ITIVA, también, y tiene los modelos que se van continuamente actualizando. O sea, ustedes pueden poner los parámetros modernos y tiene los modelos elegir y total. De hecho, digamos, durante mucho tiempo en la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Montiel, que hacíamos el total. Lo que teníamos ahí era el monitor de endoscopía, de nutrición anestésica, y se correlacionaba más de 100% así, y se correlacionaba adecuadamente con valores de monitores de buen punto de 4 no. Y otra manera de hacerlo es utilizar bombas de TCI más viejas, la que tienen los modelos anteriores, pero corregir el peso, correlacionar el peso con el peso para el protocolo, vamos a dar el peso corregido, y para el fentanil el peso. Muchas gracias por invitarme a esta conferencia. Cualquier sugerencia o planteos me puede comunicar por otras redes que les dejo ahí los datos. Muchas gracias.